Vamos a continuar aquí con el cuarto simposio, hablando de fisiopatología del cáncer y patologías asociadas al cáncer. Vamos a seguir viendo resultados, así que te doy la palabra, doctor Alfonso, para que demos inicio con los resultados de María Paula Aulestía. Así que adelante, ella es estudiante de maestría del programa GAT. Bueno, muchas gracias, Ana María. Entonces vamos a continuar con este simposio. María Paula es microbióloga de la Universidad de los Andes. Ella tiene una especialización en microbiología médica en la Universidad Javeriana y en este momento está desarrollando su programa de maestría en ciencias biológicas en la Universidad Javeriana. Ella está adscrita al proyecto 5. En el proyecto 5 también nos enfocamos en estudiar la parte del microambiente tumoral, pero la regulación hacia el nicho leucémico, ¿sí? Y particularmente el trabajo de María Paula está relacionado con ese componente importante del microambiente tumoral, que es los elementos de la respuesta inmunológica, ¿sí? De algo similar a lo que presentó John Jairo Calderón en la última presentación antes del break, ¿sí? Entonces, María Paula, bienvenida y puedes comenzar tu presentación. Hola, buenas tardes a todos. Yo les voy a contar un poco de mi estudio de maestría. Como ya mencionaba el profe Alfonso, yo soy estudiante de maestría. Mi proyecto está dirigido por la doctora Susana y codirigido por el doctor Carlos Barra, y se titula Estudio de la relación entre la generación de AMPs y la activación de la respuesta inmune con el metabolismo tumoral. Entonces, permítanme un segundo. No sé por qué no me deja cerrar acá. Ya. Entonces, a manera de introducción, la leucemia mieloide aguda es una enfermedad que se caracteriza por una alteración de los precursores de la médula ósea, los precursores mieloides, generando una alteración en el equilibrio que se tiene, donde las células mieloides no van a encontrarse de forma madura, sino que por el contrario se van a ver desplazadas por esta cantidad de células leucémicas, de estos blastos leucémicos. En Colombia se ha reportado una incidencia del 6.2 por cada 100.000 habitantes y en 2018 se registraron ese número de muertes respectivo. Y adicionalmente, lo que se ha visto es que el tumor como tal se genera producto de una lesión premaligna que tiene la capacidad de escapar la respuesta inmune. Este escape puede darse o se ha reportado específicamente en leucemia mieloide aguda por alteraciones en la presentación antigénica, donde estas células o no presentan el complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1 con unos péptidos, por lo que no se genera una señal, o que va acompañada de señales inhibitorias. Asimismo, por el origen de esta célula tumoral, que son células de leucemia mieloide aguda, ellas pueden actuar como células presentadoras de antígeno. Sin embargo, esta presentación también se ha visto afectada en tanto se mantiene una de las proteínas presentes en el MHC de clase 2 y también por la coestimulación inhibitoria de estos ligandos. Todo esto llevando a una alteración de esta respuesta inmune y a la proliferación descontrolada de estas células tumorales. Adicionalmente se ha reportado que estas células tumorales presentan enzimas como AIDO o como la arginasa 2 que tienen la capacidad de degradar aminoácidos como el triptófano y la arginina, quinorenina y urea, que junto como nos mencionaba anteriormente John Jairo, con las especies reactivas de oxígeno también van a poder alterar esa respuesta inmune y esa capacidad de responder ante este tumor, generando pues un efecto, puede ser tanto directo, que si la misma célula tumoral está expresando esa enzima generando esa afectación, o puede ser un efecto colateral en donde otras células se están viendo alteradas por la producción de quinorenina y urea que se está dando como en este lado de la figura, como se muestra. Otra de las alteraciones que se ha visto que tienen las células tumorales es a nivel metabólico, como también ya nos han mencionado,
donde se favorece un incremento de la glicólisis y se ve afectada la cantidad de piruvato que entra al ciclo de ácidos tricarboxílicos, donde este piruvato va a ser transformado en lactato y va a llegar al medio extracelular, donde va a generar una acidificación que va a afectar esta respuesta inmune. Asimismo, como lo mencionaba, la quinurenina y otros aminoácidos y otros componentes van a inhibir esta respuesta inmune. La ausencia o la competencia por ciertos aminoácidos como lo son la glutamina, la arginina, el triptófano o de nutrientes esenciales como lo es la glucosa, van a generar también una alteración en esta respuesta inmune y en la activación apropiada de estas células. Por esto, una de las estrategias que se ha planteado y una de las formas, como lo mencionaban anteriormente, que se buscan en el tratamiento actual es como reactivar esa respuesta inmune para que pueda no solo reconocer al tumor y a las células tumorales existentes, sino que dado el caso de que se genere una reaparición, estas puedan efectivamente atacar el tumor antes de que continúe proliferando. La muerte celular inmunogénica se caracteriza por la liberación de diferentes DAMPs de forma espaciotemporal que van a facilitar el reclutamiento, la activación, el homing, la fagocitosis y la maduración de estas células dendríticas. Estas células dendríticas van a realizar una presentación cruzada donde se van a activar tanto los linfocitos TCD4 como los linfocitos TCD8, permitiendo, en el caso ideal, que se genere no solo el priming y una expansión clonal con respuesta efectora hacia la lisis tumoral, sino que se puedan generar unas células de memoria que puedan responder ante futuros como apariciones de estas células tumorales. Se han identificado hasta la fecha o se clasifican principalmente en dos grupos. Hay inductores de tipo 1, que son aquellos cuyo blanco de acción no es directamente el estrés de retículo, sino que de forma colateral tienen este efecto. Entonces, de forma colateral generan estrés de retículo y, por tanto, la liberación de DAMPs, como se muestra acá. Los inductores de tipo 2, por otro lado, tienen como blanco de acción generar el estrés de retículo. Y una vez se genera ese estrés de retículo, se genera esta liberación de DAMPs. Wolf y colaboradores demostraron en un artículo que cuando se ataca directamente el metabolismo, entonces ellos utilizaban un fármaco que iba dirigido a la mitocondria y lo encapsularon en unas nanopartículas, lo que favorecía que se dirigiera efectivamente hacia estas células tumorales. Este piruvato, en lugar de convertirse en lactato y salir al medio y acidificarlo, entraba a la mitocondria donde era convertido a acetil-CoA y entraba a ser ciclo de ácidos tricarboxílicos. Esta alteración y este favorecimiento del restablecimiento de la fosforilación oxidativa llevó a un incremento en el infiltrado tumoral, tanto CD4 como CD8, y a una disminución no solo del lactato, sino también de las células reguladoras. Por otro lado, Oresta y colaboradores mostraron cómo la mitomicina C, en altas concentraciones, pero en cortos periodos de tiempo, tenía la capacidad de generar una permeabilización en esta membrana, generando la liberación de este ADN mitocondrial. Este ADN mitocondrial a nivel de citoplasma, cuando se encuentra oxidado, tiene la capacidad de activar el inflamosoma NLRP3 y por tanto también la generación de DAMPs y la maduración de la secreción de ciertas citoquinas, como lo es la interleuquina 1 beta. Y ellos mostraron que cuando entonces estas células eran tratadas con mitomicina y este ADN mitocondrial estaba en el citoplasma, se generaban los DAMPs como la liberación de HMG-B1 y calreticulina, y que esto favorecía tanto los procesos de fagocitosis como de respuesta antitumoral. Como ya lo han mencionado, no me voy a detener tanto en esta parte, pero son los extractos en los que ha venido trabajando el grupo. Está el extracto de Anamu supercrítico y el extracto de POCT. El de POCT tiene la capacidad de inducir muerte celular inmunogénica y el de Anamu supercrítico se ha visto que tiene un rol en la regulación de vías asociadas con el metabolismo. Por lo tanto, mi objetivo general es estudiar la relación entre la generación de esos DAMPs, el metabolismo energético y la presentación antigénica de esas células de leucemia mieloide aguda, buscando entender cómo la interacción entre estos tres componentes puede afectar si una célula dendrítica, que es esa célula
clave que va a unir y va a generar esa respuesta inmune adaptativa se va a ver más hacia un fenotipo tolerogénico o hacia un fenotipo más inmunogénico. Para esto la idea es utilizar muestras obtenidas a partir de pacientes diagnosticados con leucemia mieloide en el Hospital San Ignacio, y como línea celular se estableció la 1B37, utilizar diferentes tratamientos, inductores de muerte celular inmunogénica, moduladores del metabolismo, los extractos, sus respectivos vehículos y el nivel basal, y sobre estas células ver cómo cada uno de estos tratamientos influencia en los marcadores de muerte inmunogénica o en la liberación de estos DAMPs, como es la calreticulina y la ATP, en la presentación antigénica, teniendo en cuenta el origen de estas células, y el metabolismo energético, como la tasa de acidificación del medio o la tasa de consumo de oxígeno. Hasta el momento se ha realizado estudios en donde se han estandarizado el control positivo, ya que era importante obtener un buen porcentaje tanto de células vivas, no solo en porcentaje, sino en conteo, por lo cual se realizaron diferentes condiciones experimentales y fue posible estandarizar el control en 0.4 micromolar, y con este control positivo ya estandarizado se han realizado unos primeros análisis en los que se ha comprobado que, al igual que en las líneas de cáncer de mama y de melanoma, el P2CT tiene la capacidad de generar una translocación de calreticulina, uno de los marcadores de DAMPs. También observamos un ligero efecto en el supercrítico con respecto al nivel basal y a los niveles observados en los vehículos que se han tratado. Adicionalmente, y más enfocado pronto a la parte final del proyecto, donde se quiere evaluar cómo estas células tumorales que están muriendo por los extractos o por los moduladores metabólicos van a responder o van a verse afectadas o sea, como las células dendríticas se van a ver afectadas por estas células tumorales. Se ha iniciado el proceso pues, de capacitación en la generación de estos monocitos, o de estas dendríticas a partir de monocitos. Entonces se obtienen los monocitos luego de un cultivo de 5 días con un reestímulo al día 3 de interleuquina 4 y factor de crecimiento de colonias granulonmonocíticas. Se observa ya una morfología más asociada a unas células dendríticas inmaduras, y luego de la maduración por interferón gamma lipopolisacáridos se obtienen ya como tal una morfología y una caracterización por citometría de un aumento en las moléculas de MHC de clase 2, de CD80 y CD86. Y pues agradecerle a todos por su atención y a los profesores y todo por todo lo que he podido aprender. María Paula, muchas gracias a ti por mostrarnos esos resultados. Vamos a continuar entonces dándole paso, doctor Alfonso, a Leonardo Andrés. Bueno, ya estoy otra vez con la doctora Sonia, bienvenidísima. Vamos a darle paso entonces a Leonardo Andrés Contreras, es estudiante de maestría del programa GAD, y a Sandy también Melisa Rodríguez. Así que, doctora, adelante. Gracias, Ana María. Solamente para introducir que el trabajo de Sandy Melisa y Leonardo Andrés corresponde a los resultados producto del proyecto 6, que tiene como objetivo evaluar la actividad inmunomoduladora. Entonces seguimos hablando de respuesta inmune. Entonces ellos quieren evaluar la actividad inmunomoduladora de las células dendríticas y macrófagos humanos, y precisamente evaluar la efectividad que tienen diferentes extractos o fracciones o aceites esenciales de unas especies vegetales que ya conocen, pueden ser promisorias en Colombia. Entonces, para introducir a Sandy Melisa Rodríguez es bacterióloga de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca y está vinculada al programa de maestría en Ciencias Biológicas de la Pontificia Universidad Javeriana. Leonardo Andrés Contreras es bacteriólogo también de la Universidad Colegio Mayor y está vinculado a la maestría en salud pública de la Fundación Juan N. Corpas. Muy importante aquí resaltar que la investigadora principal de este proyecto 6 es la doctora Paola Santander. Entonces, bienvenidos, chicos. Creo que por la premura del tiempo tenemos solamente 15 minutos, por favor. Listo, sí, señor. Gracias.
Buenas tardes, ¿me escuchan bien? Te escuchamos, Sandy. Buenas tardes, muchas gracias por la introducción. Entonces, para comenzar quisiera... empezar a contarles un poco acerca de los inmunomoduladores y pues los usos potenciales que pueden tener estos compuestos. Entonces, inicialmente, pues los inmunomoduladores son definidos por diferentes autores como cualquier sustancia o compuesto que es capaz de modular la respuesta inmune. Hay diferentes tipos de compuestos que se pueden clasificar según su origen en sintéticos, biológicos y naturales. Entonces encontramos que hay unos compuestos inmunomoduladores que pueden disminuir la respuesta inmunológica, como la leflunomida, el metotrexato, anticuerpos a nivel biológico como rituximab y compuestos naturales como la luteolina y la dioxanina. Y otros que pueden potenciar o mejorar la respuesta inmunológica, como por ejemplo los adyuvantes de sales de aluminio, las interleuquinas, interferones, y también en el ámbito de los compuestos naturales, polisacáridos y lectinas. Entonces nosotros nos vamos a centrar principalmente en los compuestos de origen natural. Entonces, en cuanto a la inmunomodulación, nuestro proyecto está enfocado como tal a la inmunomodulación de células, células presentadoras de antígeno, que son células importantes en la modulación como tal de la respuesta inmunológica. Entre ellos, pues nos queremos centrar principalmente en la modulación de macrófagos y también de células dendríticas. Ya que pues se ha visto, o se ha descrito que estas células presentadoras de antígeno tienen la capacidad de facilitar o favorecer la activación de la respuesta inmune en condiciones en donde ésta se ve deteriorada, como el cáncer, inmunosupresión o infecciones como el VIH. O por el contrario, también pueden tener la capacidad de inducir una disminución de esa respuesta inmunológica para evitar el rechazo de injerto en el caso de los trasplantes, o también para disminuir o manejar la autoinmunidad. Yo les voy a hablar un poco acerca de la importancia que tiene la modulación de los macrófagos, y mi compañero Leonardo les va a contar un poco de la importancia que tiene la modulación de las células dendríticas. ¿Por qué los macrófagos son un blanco importante de la inmunomodulación? Entonces, esto es básicamente porque estas células se consideran como unas células que son altamente dinámicas y heterogéneas, y eso está dado por una alta plasticidad fenotípica que les permite cumplir diferentes funciones como la homeostasis, la reparación de tejidos y la inmunidad. Entonces, básicamente lo que estas células pueden hacer es, como ya lo mencioné, favorecer o potenciar la respuesta inmunológica cuando están activadas de manera clásica, o cuando se activan de manera alternativa, lo que hacen es disminuir o controlar esa respuesta inmune. Entonces, teniendo un poco en cuenta esa importancia que tienen estas células dentro de esa respuesta inmunológica a nivel terapéutico, nosotros nos hemos querido enfocar en plantas que por su uso tradicional se consideran con actividad inmunomoduladora. Entre ellas pues tenemos varias. Yo me voy a enfocar por mi proyecto de maestría en Vía espilosa y su actividad inmunomoduladora sobre macrófagos humanos. Mi compañero Leonardo les va a comentar un poco más adelante acerca de la actividad que tienen las plantas del género Acmela y su posible efecto inmunomodulador sobre células dendríticas humanas. Entonces, para comenzar, Vía espilosa es una planta medicinal que pertenece a la familia de las asteráceas, que es una familia que también abarca otras plantas medicinales. Se caracteriza también por tener una distribución mundial, y también, pues gracias a esa distribución mundial que tiene, se le han dado diferentes usos tradicionales con fines medicinales en diferentes regiones de Latinoamérica, Europa y Asia, principalmente. Entonces, esta gráfica nos resume un poco la literatura o la evidencia científica que hay asociada a los efectos inmunomoduladores que pueden tener los extractos y compuestos de esta planta. Por una parte, encontramos principalmente reportes asociados a actividades antiinflamatorias y antioxidantes, principalmente de compuestos, o bueno, de productos ya incluso comerciales en Brasil, y de otros compuestos de tipo fenólico, carotenoides, también ácidos grasos, y también compuestos de tipo polietileno, en donde pues básicamente lo que hacen es modular diferentes moléculas asociadas a la respuesta inflamatoria. Adicionalmente, hemos encontrado reportes que muestran o que evidencian que estos compuestos como triterpenos, hidrocarburos y
también los poliacetilenos pueden tener un efecto antitumoral. Asimismo, hemos encontrado en el campo de la modulación de la diabetes autoinmune que pueden modular diferentes células y moléculas que permiten o que favorecen el efecto antidiabético. Y en contraste con estos hallazgos, hemos encontrado también que estos compuestos poliacetilenos también pueden mejorar o generar una activación de la respuesta inmune, más precisamente en un contexto de infección microbiana, generando, facilitando o favoreciendo una resistencia del organismo a la infección de diferentes microbios como listeria, candida o algunas coccidiosis. Entonces, teniendo en cuenta pues ya esta introducción que hemos realizado, les voy a mostrar un poco de los resultados de la actividad inmunomoduladora de Viña Spilosa y la posible asociación que hay con los compuestos químicos que hemos encontrado en esta planta o en sus extractos. Entonces, inicialmente, dentro de los extractos y fracciones que hemos obtenido de Viña Spilosa, básicamente pues les muestro, hemos obtenido cerca de 7 extractos y fracciones de la parte aérea de la planta, que incluye hojas, flores y tallos. Y lo que se ha hecho con estos extractos, o lo que se ha querido evaluar, es determinar en un principio esa actividad citotóxica que pueden tener estas fracciones y extractos, y asimismo evaluar la actividad anti o proliferativa que pueden estar induciendo como un indicio de inmunomodulación. Y eso lo hemos hecho a través de un modelo de screening preliminar que hemos desarrollado de inmunomodulación sobre células mononucleares de humanos de sangre periférica que han sido o no estimulados con la fitohemaglutinina, con el fin de evaluar pues como tal ese efecto anti o proliferativo. Y la idea es que con estos resultados podamos seleccionar aquellos extractos y fracciones que muestran un efecto modulador y que posteriormente puedan ser probados sobre células dendríticas y macrófagos. Entonces, los resultados que hemos obtenido hasta el momento son estos que les muestro en estas gráficas. Inicialmente, como lo mencioné, pues evaluamos esa actividad citotóxica sobre mononucleares de sangre periférica humana, y lo que hemos visto básicamente acá encontramos en este eje el porcentaje de habilidad frente a las concentraciones que hemos probado de estos extractos y fracciones. Como se observa acá en la imagen, de manera general lo que hemos observado con respecto también o comparándolo con los controles utilizados durante los experimentos es que aunque se observa una ligera disminución de la viabilidad celular a altas concentraciones, lo que hemos visto de manera general es que estos extractos y fracciones no generan ningún efecto citotóxico sobre estas células mononucleares. Y ya para evaluar como tal ese efecto de proliferación, lo que hemos visto es que en los extractos crudos pueden disminuir la proliferación de estas células cuando se ponen en contacto con la fitohemaglutinina, principalmente el extracto crudo de éter de petróleo. Y ya en cuanto a las fracciones obtenidas de la planta, lo que hemos visto de manera interesante en cuanto al porcentaje, al índice de proliferación, es que la fracción cloroformo y acetato de etilo también tienen esa capacidad de disminuir esa proliferación, es decir, actuar como antiproliferantes. Y de manera también interesante hemos encontrado que el residuo hidroalcohólico de esta planta, por el contrario a las otras fracciones, puede potenciar esa proliferación. Y ya como últimos resultados tenemos estas gráficas que nos muestran, o bueno, en donde evaluamos el efecto que tenían ya sobre células que habían sido previamente estimuladas y luego tratados con esos extractos, y lo que encontramos es que de estos extractos crudos, el fluido supercrítico es el que continúa ejerciendo una actividad antiproliferativa a través del tiempo. Y ya en cuanto a las fracciones obtenidas, lo que observamos de manera interesante es que el extracto, la fracción de cloroformo y la fracción de acetato de etilo ejercen también un efecto antiproliferativo sobre estas células con respecto a los controles de proliferación. Entonces, ya en resumen, lo que observamos de manera interesante, como ya lo mencioné, son estos extractos que están con el recuadro de color morado, que son el extracto fluido supercrítico, el éter de petróleo, también la fracción cloroformo y acetato de etilo, que son de nuestro interés por la actividad antiproliferativa que están generando, y también el residuo hidroalcohólico de esta planta que está promoviendo la proliferación, que también es de nuestro interés en el ámbito de la inmunomodulación.
y ya evaluamos un poco la composición química de estos extractos de interés. Les voy a mostrar algunos de estos. Bueno, acá les presento el fluido supercrítico y lo que encontramos principalmente es que es un extracto rico en compuestos terpenoides y también con una gran composición de ácidos grasos. Entonces, de esta identificación de compuestos encontramos diferentes terpenos como el cariofilén y el humulén, que según lo que hemos revisado en la literatura, tienen una actividad antioxidante y antiinflamatoria importante, lo que se podría asociar con el efecto antiproliferativo que hemos estado observando durante estos ensayos biológicos. Por otra parte, la composición química del éter de petróleo, en contraste con lo que encontramos en el de fluido supercrítico, vemos de manera significativa un alto contenido de ácidos grasos, aunque también encontramos una proporción alta de compuestos terpenos y terpenoides. Y de manera interesante lo que hemos visto es que este extracto tiene diferentes tipos de ácidos grasos. Entre ellos encontramos el ácido linolénico y el ácido linoleico, que se ha determinado o se ha descrito en la literatura que tienen una actividad antiinflamatoria, y que también pues nosotros asociamos esto a la actividad antiproliferativa que hemos observado. Entonces, como conclusiones, tenemos que los extractos enriquecidos en compuestos de mediana baja polaridad y una fracción polar ejercen un efecto antiproliferativo, y que una fracción hidroalcohólica de vía espirosa es capaz de potenciar la proliferación de estas células. Así como también tenemos unas perspectivas que es evaluar también pues la producción de citoquinas de estos mononucleares tratados, y también pues ya vamos viendo como esta actividad inmunomoduladora que puede ejercer esta planta. Lo que queremos es posteriormente poder evaluar los extractos seleccionados sobre ya la modulación de células dendríticas y macrófagos humanos. Listo, como mi compañera les indicó anteriormente, perdón, yo les voy a hablar entonces de la actividad inmunomoduladora del género Andela sobre las células dendríticas humanas. Entonces, primero quisiera explicarles por qué es importante las células dendríticas como blanco inmunomodulador. Entonces, para recordar que las células dendríticas pues juegan un papel fundamental dentro de esta regulación de la respuesta inmune, porque son las principales células presentadoras antigénicas. Y esa capacidad antigénica pues está representada por la capacidad de capturar, procesar y presentar antígenos de forma óptima a los linfocitos T. Dependiendo de eso pues se generan unas respuestas específicas, o se generan pues esas respuestas inmunes específicas, valga la redundancia. Entonces, que pueden ser traducidas y que estamos viendo ahorita representadas en terapias basadas en células dendríticas. Que como bien mi compañera les estaba indicando, nosotros en inmunomodulación lo que queremos es o en algún momento generar una respuesta inmune antitumoral o mejorar esa respuesta inmune, que como lo vemos aquí en este recuadro puede ser con células dendríticas como vacunas contra el cáncer, o bajar esa expresión de la respuesta inmune, que pueden ser con vacunas para enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoidea, la psoriasis, la enfermedad de Bowman o el lupus. También las células dendríticas para el tratamiento de algunas alergias, y las células dendríticas también para el tratamiento de rechazo de trasplantes. Todo esto en pro de mediar y de condicionar esa respuesta inmune que se podría generar a través de la presentación de estas células, y sobre todo de la maduración o del estado de maduración o del estado inmaduro que pueda presentar esta célula. Perdón. Ya con esto entonces también nosotros tenemos algunas plantas a las cuales se les han reportado algunos usos tradicionales y algunos usos también ya científicos dentro del género Andela. Las dos plantas que nosotros en este momento estamos utilizando o evaluando son Andela ciliata y Amela positifolia. A estas dos plantas, sobre todo en Colombia, se les ha reportado algunos usos en medicina tradicional, sobre todo para tratar dolor de garganta, tratar enfermedades hepáticas, tratar para los tratamientos antimaláricos, como insecticida, y Amela positifolia sobre todo para tratar infecciones de encías. También en Brasil, porque esta planta sobre todo se encuentra en la región de Sudamérica, se ha aislado y ya es como se ha metido dentro de un medicamento que se llama esporena como un ingrediente activo para el tratamiento de dolores de muelas. Ya con esto entonces, y viendo cómo podría llegar a ser esa modulación, nosotros propusimos hacer unos extractos y fracciones que se obtuvieron de estas dos plantas, en donde obtuvimos 5 extractos de Amela ciliata y 3 extractos de Amela positifolia.
los cuales también vamos a probar primero en una actividad citotóxica o cómo estaría dentro de esa actividad citotóxica y segundo, cómo sería en esa actividad antiproliferativa. Y esto lo estamos probando a través de un screening preliminar sobre unos PNC humanos que en un momento vamos a tener estimulados y en el otro van a tener una previa estimulación. Para después seleccionar, porque esto es un ensayo biodirigido, seleccionar cuáles extractos y fracciones pueden llegar a tratar a proponerse como posibles inmunomoduladores que serían probados sobre esas células dendríticas y esos macrófagos. Entonces aquí les traigo unos resultados preliminares en donde vemos que a diferencia de lo que estaba mostrando mi compañera, las melas y sobre todo las melas positifolias sí tienen una actividad citotóxica sobre esos mononucleares, que lo hemos representado por estas líneas, en donde a altas concentraciones pues se ve que disminuye esa viabilidad celular. También, digamos, en diferencia con la planta que está utilizando mi compañera, vemos que también hay una disminución de ese índice de proliferación de esos mononucleares, en donde los extractos que provienen de hojas y tallos, tanto de Amela positifolia como Amela ciliata, son los que tienen una mayor disminución, en este caso del índice de proliferación. Estos son en células al mismo tiempo cuando tienen la fitoaglutinina. Y cuando ya fueron previamente estimuladas, también vemos que hay una disminución de ese índice de proliferación, o sea, estas mononucleares fueron primero tratados con PHA y después se les colocaron cada uno de los extractos, en donde vemos que también a altas concentraciones hay una disminución de ese índice de proliferación. También para los extractos de hojas y tallos, tanto de Amela positifolia como Amela ciliata. Ya con esto entonces podemos llegar a decir que tienen una actividad antiproliferativa, pero sobre todo los extractos de hojas y tallos son los que me muestran mejores resultados en este sentido. Ya entonces para empezar a describir también el análisis de la composición química de cada uno de los extractos, les presento acá el extracto de fluido supercrítico de flores, en donde vemos que hay una gran cantidad de aquilamidas que también están asociadas a, digamos, a estos efectos que les están mostrando, como una actividad antianagésica, antiinflamatoria y antitumoral, que están representados sobre todo con el espinantol, y hay algunos otros como sesquiterpenos, como el alfa-bisaboleno o el cariofinel, que también tienen y están representados dentro de la literatura con esta actividad. Esto es en cuanto al extracto de fluido supercrítico de flores. En cuanto al extracto de fluido supercrítico de hojas y tallos, entonces vemos que hay una mayor cantidad de aquilamidas y también vemos que esa mayor cantidad de aquilamidas puede ser también lo que está en este momento mostrándonos ese efecto citotóxico dentro de estos mononucleares. Ya para el aceite esencial, entonces lo que vemos es un cambio, una disminución de esas aquilamidas y una mayor presentación de los monoterpenos, como el alfa-penile. Entonces, como conclusiones preliminares, podemos decir que los extractos de hojas y tallos tienen un efecto antiproliferativo en altas concentraciones y esta acción se podría asociar a la cantidad de aquilamidas y sesquiterpenos. Como perspectivas, pues vamos a empezar también con los sobrenadantes de esos extractos, a evaluar las citoquinas de estos PNC tratados para mirar cuáles tienen y cuáles fueron las que se expresaron, para después simplemente ser evaluados sobre células dendríticas y macrófagos, cada uno de esos extractos. Después de ya esta primera etapa dentro del laboratorio, nosotros también, y como parte de mi trabajo de grado, lo que queremos hacer es llegar a modular a través de cada uno de los extractos o la célula dendrítica o el macrófago y representarlos dentro de un modelo matemático. Esos modelos matemáticos lo que nos indican o lo que nos dan son, pues primero, un banco de prueba y segundo, la posibilidad de hacer unas predicciones sobre cómo sería el tratamiento dentro de un paciente y cuáles serían los posibles marcadores que yo podría utilizar. Tanto pues se puede generar para cualquier tipo de sistema, en este caso lo estamos aterrizando a cómo sería esa respuesta inmune, como lo vemos en el recuadro, aquí en la presentación y en cómo sería la respuesta de esta célula dendrítica con estos marcadores para que se presente el CD4 y con todos estos datos hacer simplemente un mapeo de grafos
y para poder, digamos, hacer la migración y sobre todo para poder explicar qué podría llegar a pasar después y calibrar el modelo computacional junto con la validación de la literatura y dar pues esa perspectiva o darle esa proyección al tratamiento. Cabe resaltar que hay modelos matemáticos que ya han sido estudiados y que han sido aterrizados. Leonardo, discúlpame, te queda un minuto para terminar. Modelos matemáticos que ya están aterrizados dentro del sistema inmunológico y en donde hay diferentes tipos de modelos en los que se resaltan sobre todo las ecuaciones diferenciales, que son modelos deterministas, y algunos modelos estocásticos que son los agentes base, sobre todo pues para explicar esas interacciones. Todo esto, como conclusión, digamos, lo queremos aterrizar sobre todo porque hay un conocimiento de investigación científica dentro del laboratorio que podría llegar a generar nuevas drogas, nuevos tratamientos, nuevas metodologías que podrían llegar a solucionar un problema, una necesidad y mejorar pues un proceso dentro del sistema de salud. Y por último, este es un agradecimiento a nuestro equipo de trabajo, tanto de la Fundación Universitaria Juan N. Corpas como en la Javeriana. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Sandy. Muchas gracias, Leonardo, por mostrarnos todo este trabajo importantísimo que se está realizando en la Fundación Juan N. Corpas. Le doy paso a Alfonso para que nos presente nuestro siguiente investigador. Muy amables. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Sonia. Ya estamos llegando al final de este simposio. Nos quedan dos presentaciones. Viene el trabajo de Carolina Carlosama. Ella es médica de la Universidad del Rosario, también tiene una maestría de la misma universidad y en este momento se encuentra vinculado al programa de doctorado en Ciencias Biológicas de la Pontificia Universidad Javeriana. ¿Sí? Carolina trabaja en el proyecto 4. Recuerden que en el proyecto 4 estamos estudiando al microambiente tumoral y cómo podemos intervenir ese microambiente tumoral a través de estos productos naturales. Concretamente, estamos trabajando en este proyecto con Carolina en cómo podemos modular la respuesta inmune, ¿sí? Los elementos del sistema inmunológico son muy importantes dentro de ese microambiente tumoral, ¿sí? Y además, Carolina aquí le está metiendo un ingrediente más a este trabajo y es que estamos involucrando al metabolismo, ¿sí? El metabolismo se ha vuelto central en los últimos años también en el estudio de la carcinogénesis y los tratamientos contra el cáncer. Entonces ella está tratando de encontrar esa posible de pronto asociación que podamos tener entre el metabolismo y cómo podemos generar una buena modulación de la respuesta inmune para favorecer la eliminación del tumor. Entonces, Carolina, bienvenida y te escuchamos atentos. Muchas gracias, profe. Bueno, buenas tardes a todos. Ya como el profe dio la introducción, pues yo estoy adscrita al proyecto 4 y el nombre de mi proyecto se titula El estudio de la relación entre el metabolismo tumoral y la eliminación del tumor mediado por la respuesta inmune antitumoral durante la terapia con extractos de plantas en un modelo de melanoma y cáncer de seno. Entonces, a manera de introducción, el cáncer es una enfermedad que es un problema de salud pública a nivel mundial. Para el 2020, Globocan publicó estos datos donde aproximadamente se diagnosticaron 19 millones de casos, siendo el cáncer de seno el más frecuente entre todos los tumores y aunque no tan frecuente, pero sí importante, el melanoma incrementó su porcentaje, dando para un total para el 2020 de casi aproximadamente 300.000 nuevos casos. ¿Por qué hablo de estos dos tumores? Porque van a ser pues mis modelos durante todo mi proyecto. El primero es el melanoma. El melanoma es un tumor derivado de los melanocitos que vienen de la cresta neural. Tienen diferentes etapas de su desarrollo. Primero hace un incremento de este a nivel radial, después hace un incremento o un crecimiento vertical para así generar una metástasis. En paralelo, el cáncer de seno
tiene diferentes, digamos, como subtipos. Yo me voy a enfocar solamente en el triple negativo, que va a ser el modelo el cual voy a trabajar, aunque no es el más frecuente de todos los subtipos de cáncer de seno, al igual que el melanoma, es de los más agresivos y genera un reto pues, para el tratamiento actualmente. Precisamente los diferentes tipos de fármacos o tratamientos que se han publicado hasta el momento, como antraciclinas o la radioterapia, han mostrado en los últimos años, aproximadamente 15 años, y se ha descrito este mecanismo de muerte celular que se llama el mecanismo de muerte celular inmunogénica, donde dependiendo de estos tipos de tratamientos van a generar unas señales de peligro DAMS que mis compañeros ya han hablado previamente, y lo que va a hacer esto es que va a generar un llamado a esas células presentadoras de antígeno, van a activarse o van a llevar a una presentación cruzada y va a poder generar una respuesta específica antitumoral. Otro de los tipos de blancos que se han, pues de los cuales se han enfocado en los últimos años los investigadores es el metabolismo, como bien lo mencionó el profe. ¿Por qué el metabolismo? Porque el metabolismo infiere en todos los hallmarks o en esa carcinogénesis, y es importante porque permite la activación de diferentes rutas y de ese crecimiento del tumor, pues para que así pueda proliferar y pues generar los diferentes tipos de metástasis. Importante que en el tumor como tal, el metabolismo, y al igual que el tumor, es un metabolismo heterogéneo o un tumor heterogéneo. Y pues hay diferentes formas o diferentes, digamos, génesis de esta heterogeneidad, y eso hace precisamente que el tumor pueda ser mucho más agresivo, donde hace más aproximadamente 100 años Warburg describió lo que se llama el efecto Warburg, donde esta célula tumoral llevaba a un crecimiento o generaba un metabolismo mucho más glicolítico que lo que se pensaba previamente. Hoy se sabe que están los dos metabolismos involucrados, tanto el glicolítico como el fosforilativo, que involucra otros tipos de metabolitos también, y eso hace precisamente que la célula generar o pueda crecer sin importar el ambiente en el que esté. Esto nos ha llevado o nos muestra, pues acá voy a hacer un paralelo entre los dos, como vengo haciendo entre los dos tipos de tumores, donde en el melanoma tanto hay células glicolíticas como fosforilativas, y estas hacen que en conjunto pueda crecer este tumor para llevar a generar metástasis, y al igual que en el melanoma hay diferentes, bueno, en el 2015-2016 Lehmann describió diferentes subtipos, que son subtipos moleculares, y en estos subtipos moleculares, digamos que han, creado o han generado, digamos, 3 subtipos, hablando metabólicamente, donde unos están o donde uno tiene una sobreregulación de los genes asociados a la lipogénesis, otros a la glicólisis y otros tienen una disregulación metabólica y pueden compartir ambos. Porque es importante, o como lo decía el profe, cómo podemos nosotros generar esta asociación entre el metabolismo y la respuesta inmune. Hay varios autores que han hablado de esto, no hay muchos hasta el momento, donde han mostrado que, por ejemplo, la interacción de ese quimioterapéutico más un inhibidor de la glicólisis lleva a un incremento de esas señales de peligro de las cuales hablé previamente, y que también la inmunoterapia ha mostrado que los pacientes que son mejores respondedores son pacientes que tienen un incremento en esos genes asociados a la fosforilación oxidativa. Y también este es un modelo en un tumor de vejiga, donde han mostrado que precisamente esa reprogramación metabólica de sus pacientes respondedores estaba más asociado a pacientes o a tumores que tenían un incremento en esa fosforilación oxidativa. ¿Esto a qué lleva? A que también, pues como se ha hablado previamente, los productos naturales tienen un efecto no solamente en un target específico, sino que pueden incurrir en diferentes vías dentro del tumor. Entonces acá vemos cómo pueden tener efecto a nivel del metabolismo glicolítico y fosforilativo, y también cómo tienen un efecto en una generación o en la activación de esa muerte celular inmunogénica, donde mis compañeros ya han hablado previamente, tanto pues, de los dos extractos que se han venido manejando en el grupo, que es la cesalpinida spinosa y la Petiveria aliacea, donde salen en el extracto P2CT y supercríticos. Yo solamente me voy a enfocar en que el P2CT es un inductor de muerte celular inmunogénica, y que la Petiveria aliacea o el supercrítico se ha visto que tiene un efecto a nivel del metabolismo, tanto de la vía glicolítica como de la vía fosforilativa. Entonces esto ya mi pregunta de investigación de saber cuál es el impacto del metabolismo de la célula tumoral sobre la eliminación del tumor mediada por la respuesta inmune durante la terapia con extractos de plantas.
para tener mi objetivo general, que es estudiar la relación entre el metabolismo celular tumoral y la eliminación del tumor mediada por la respuesta inmune frente al tratamiento con extractos de plantas en un modelo de melanoma y cáncer de seno. Estos son mis objetivos específicos. El primero es desarrollar 2 fenotipos metabólicos, uno glicolítico, otro fosforilativo. El segundo es ver en ambos modelos, tanto de cáncer de seno como melanoma, con estos diferentes metabolismos, qué efecto tiene el tratamiento con extractos de plantas en la expresión de DAMS. El tercero es ver qué efecto tiene en la funcionalidad y el fenotipo de las células dendríticas. Y el cuarto es ya llevar esto a un modelo murino. Los resultados que tengo entonces hasta el momento, la generación entonces de estos 2 fenotipos metabólicos, el primero es, lo que hemos venido haciendo es llevar a una inhibición de una de las enzimas más importantes de la ruta metabólica, que es la exoquinasa 2, que es la primera enzima que convierte la glucosa en glucosa 6-fosfato. La inhibición entonces la generamos mediante partículas lentivirales con RNA, shRNA. ¿Por qué la exoquinasa 2? Porque es la primera enzima que está asociada al metabolismo glicolítico y porque hay varias publicaciones donde se ha visto que su inhibición lleva a un incremento en la fosforilación oxidativa, que es lo que nosotros queremos en este caso. Y para la generación, la inhibición o la generación del metabolismo glicolítico o altamente glicolítico, vamos a inhibir una proteína asociada al desarrollo mitocondrial, que es la proteína P32, también mediante partículas lentivirales. Entonces, les voy a mostrar lo que primero llevamos con la inhibición de la exoquinasa 2. Estos son para el modelo de 4T1, que es el modelo asociado a cáncer de seno triple negativo, y B16, que es el modelo asociado a melanoma, donde mediante partículas lentivirales se hizo una inhibición de esta exoquinasa 2. Acá vemos la disminución de la expresión a nivel de Westerblot y también a nivel de consumo, captura de glucosa mediante citometría de flujo, vemos cómo disminuye esa captura de glucosa a comparación de las wild type. Entonces acá tenemos, digamos, las 2 clonas pertenecientes a ambos modelos, que yo las llamé F10 y C3. Sobre estas clonas, hicimos fue evaluar primero a través de MTT, evaluar cuál era su efecto, los efectos de los extractos sobre estas clonas, y lo que observamos es que en B16, a comparación de su wild type, no hay diferencias a nivel de esa IC50, pero en las 4T1 sí vemos que hay un incremento, o mejor decirlo de otra manera, hay una disminución de casi 10 veces esa IC50 a comparación de la wild type con el tratamiento con supercrítico. Entonces, con esta IC50, de tanto para 4T1 y B16, lo que hicimos fue evaluar la carreticulina, que es una de esas señales de peligro, donde vemos que acá hay un incremento casi basal de las células C3, que es la clona, con la inhibición de exoquinasa a comparación de las wild type, pero cuando normalizamos los valores, vemos que hay tanto un incremento tanto en las células wild type como en las células o como en la clona. Por otro lado, evaluamos la salida de ATP, que es otro de los señales de peligro, mediante la evaluación de quinacrina, donde vemos que a comparación de las wild type con la clona, hay un incremento mayor en esas células wild type de liberación de ATP. Sin embargo, cuando se normaliza, se ve que en la clona, ese tratamiento con supercrítico y con P2CT incrementa mucho más esa liberación de ATP. Mientras en 4T1 lo que vemos acá, o hasta el momento llevamos, es esa evaluación de calreticulina, donde vemos que tanto para la clona como para las células wild type no hay una diferencia en esa expresión de la liberación o de la salida de calreticulina a la membrana celular, a comparación que si veíamos en las células B16 de melanoma que había un incremento mayor en la clona. Entonces podemos decir que ambos metabolismos, tanto de las células 4T1 como las de melanoma, son metabolismos que son muy diferentes, partiendo de la base que ambos, pues en sus diferentes modelos, son de los subtipos que son más agresivos. Hasta el momento han sido mis resultados. Y pues nada, quiero agradecer a todos los que han participado pues en el desarrollo de este proyecto, a mis profesores, el profe Alfonso y la profe Susana, y a todos mis compañeros. Muchas gracias. Muchas gracias, Carolina. Creo que ya tenemos lista a nuestra próxima conferencista, a Cindy Arévalo.
¿sí? Cindy Arévalo, ella es bacterióloga de la Universidad Javeriana, tiene una especialización en hematología y banco de sangre también de la Universidad Javeriana, y tiene una especialización en educación en la Universidad del Bosque. Actualmente Cindy está vinculada como estudiante de doctorado en ciencias biológicas de la Universidad Javeriana, ¿sí? Cindy trabaja en el proyecto 5, ¿sí? Como les había comentado, el proyecto 5 está enfocado en estudiar el modelo de las leucemias de distintos aspectos, desde aspectos relacionados con el microambiente, y también acá en el trabajo de Cindy ella aborda una modelo muy interesante, y es lo que tiene que ver con la modulación del metabolismo. ¿Cómo podemos aprender un poquito de esa modulación del metabolismo en las leucemias para generar productos naturales que puedan tener una actividad contra estas células de cáncer a través de interactuar o modular el metabolismo en estas células? Así que bienvenida Cindy, y te escuchamos. Buenas noches a todos. Muchas gracias por invitarme a participar de este evento y mostrar parte del trabajo que estoy desarrollando en mi tesis doctoral, enmarcada dentro del proyecto número 5 del programa GATT Colombia Científica, dirigido por la doctora Susana Fiorentino y codirigido por la doctora Sandra Quijano. La presentación del día de hoy la denominé el papel del metabolismo en la respuesta a la quimioterapia convencional en pacientes con leucemia aguda. Bueno, ¿por qué nos hemos enfocado en las leucemias agudas como modelo de estudio tumoral? Sabemos que son un grupo de neoplasias hematopoyéticas que se caracterizan por el descontrol y la expansión clonal de precursores muy indiferenciados o que ya están comprometidos hacia un linaje, y se pueden clasificar en linfoides, mieloides o de fenotipo mixto. Si bien no representan uno de los cánceres más frecuentes en nuestra población colombiana, sí son consideradas neoplasias complejas y altamente heterogéneas en términos de etiología, patogénesis, alteraciones genéticas y moleculares, y también en el curso y la respuesta clínica, lo que implica que los pacientes requieran periodos de hospitalización de larga estancia, generando efectos negativos en el sistema de salud. Sumado a lo anterior, la tasa de mortalidad de las leucemias agudas durante 4 décadas ha sido la más elevada en comparación con otros grupos de leucemias, y la leucemia mieloide aguda, la forma de leucemia aguda más común en adultos, se ha mantenido relativamente estable entre el año 2005 y el año 2016, que está en contraste con una disminución apreciable en la tasa de mortalidad de pacientes con otros tipos de leucemias particularmente crónicas. Sin embargo, pues puede deberse a las diferencias biológicas entre estos subtipos de leucemia. Sin embargo, también puede deberse a la insuficiencia de avances terapéuticos. La falta de respuesta a la quimioterapia convencional ha sido atribuida a diferentes mecanismos de resistencia presentes en las células leucémicas intrínsecos o extrínsecos, entre los cuales la plasticidad metabólica ha tomado gran relevancia en los últimos años. Hoy en día es claro que existe un metabolismo diferencial entre las células normales y las células tumorales, y que la inducción de la desregulación de las vías metabólicas en estas células cancerosas está dada por alteraciones genéticas, entre otros factores. Las vías metabólicas que más sufren cambios para soportar ese crecimiento y la proliferación descontrolada, y también la adaptación a diferentes condiciones estresoras, son las relacionadas con el metabolismo energético, la biosíntesis de macromoléculas mejorada y también el mantenimiento del equilibrio redox, es decir, un equilibrio entre la producción de los sistemas antioxidantes y los ROS, que son especies reactivas de oxígeno que funcionan como subproductos del metabolismo con roles duales en el cáncer. Por lo tanto, ya que la reprogramación metabólica genera un metabolismo especializado y es indispensable para la supervivencia de las células tumorales, ofrece ser un objetivo farmacológico interesante y también una fuente potente de biomarcadores asociados a pronóstico y riesgo en cáncer.
Algunos estudios han sugerido que las drogas quimioterapéuticas pueden inducir algún cambio metabólico compensatorio en las células cancerosas, principalmente a nivel energético y oxidativo. Esto quiere decir que la terapia puede tener un papel activo en la selección de clones resistentes. Sin embargo, la parte molecular y mecanística que entrelaza exactamente el metabolismo y la resistencia aún no ha sido del todo dilucidada. Entonces, el uso de compuestos naturales derivados de plantas debido a sus complejas estructuras y múltiples mecanismos de acción, entre ellos los cambios en el metabolismo tumoral, son una terapia prometedora que al usarse en combinación con drogas actuales podría llegar a desequilibrar la homeostasis metabólica de esas células, susceptibilizándolas a las drogas convencionales y por lo tanto disminuir el desarrollo de quimioresistencia. En nuestro grupo de investigación se ha evidenciado, como lo han mencionado mis compañeros, que extractos obtenidos de Cisalpinia spinosa y Petiveria aleacea tienen actividad antitumoral. Y si bien los dos tienen mecanismos de acción diferentes, los dos pueden modular el metabolismo. Por un lado, Cisalpinia se ha descrito que puede tener una capacidad antioxidante y Petiveria puede llegar a afectar la producción de energía. Por lo tanto, mi trabajo busca de manera general evaluar el metabolismo intracelular y sistémico de pacientes con diagnóstico de leucemia aguda y relacionarlo con la respuesta clínica a la quimioterapia convencional. Y como de manera novedosa, queremos evaluar si la modulación o induciendo un cambio en ese metabolismo tumoral usando extractos de plantas, la actividad citotóxica de los quimioterapéuticos actuales cambia. Para dar cumplimiento a este objetivo, estamos reclutando pacientes con diagnóstico de leucemia aguda que consultan al Hospital Universitario San Ignacio y que aceptan participar voluntariamente en nuestro estudio. De estos pacientes se recolectan muestras de sangre periférica para estudios de metabolismo sistémico, que involucran estudios de metabolismo, capacidad antioxidante total y como marcador de oxidación, la medición de proteínas carboniladas. También a nivel intracelular, las células son extraídas y se medirán o se están midiendo niveles intracelulares de ROS. Se hará una evaluación del metabolismo energético utilizando la tecnología del Citation 5 y también se evaluará la actividad mitocondrial en estas células leucémicas. Estos análisis permitirán tener como un perfil metabólico global, tanto intracelular y sistémico, que será relacionado con la respuesta clínica de pacientes reclutados en el estudio. Y la respuesta al tratamiento en la terapia fin de inducción será nuestro parámetro principal para definir dos grupos de pacientes, los respondedores versus los no respondedores. A continuación, les mostraré los resultados asociados preliminares de la capacidad antioxidante total y los niveles intracelulares de ROS. Hasta el momento, hemos reclutado 41 pacientes. En esta gráfica mostramos la clasificación según el subtipo de leucemia, en donde la mayoría de ellos corresponden a leucemia mieloide aguda, seguido por leucemia linfoide aguda de tipo B. También, la mayoría de ellos los hemos reclutado al momento del diagnóstico, algunos en recaída y otros en fin de inducción. Como grupo control, también hemos reclutado muestras de 28 individuos sanos, principalmente para estudios de metabolómica y estudios de oxidación. En cuanto a los resultados de capacidad antioxidante total, han sido evaluados por electroquímica en 20 pacientes y en 20 sujetos sanos. Preliminarmente, hemos visto que existen diferencias entre los pacientes y los individuos sanos. En los pacientes teniendo una disminución en esta capacidad antioxidante, mientras al momento del diagnóstico, mientras que los pacientes en recaída muestran mayores niveles de capacidad antioxidante, tanto en el grupo de diagnóstico como los individuos sanos. Los niveles intracelulares de ROS están siendo medidos por citometría de flujo utilizando la sonda H2de-CFDA. Estas muestras utilizadas para estos ensayos han sido en fresco y hemos observado que los pacientes en recaída tienen mayores niveles intracelulares de ROS frente a los pacientes de diagnóstico y que entre los diferentes subtipos de leucemia también se observan diferentes niveles de ROS, siendo los pacientes con leucemia mieloide aguda quienes presentan mayores niveles.
Ahora, como parte final, quiero mostrar que estamos comprobando que los extractos modulan ese metabolismo y que pueden ser usados en combinación con quimioterapéuticos convencionales. Esta modulación del metabolismo está siendo evaluada tanto en líneas celulares como en células primarias. Aquí observamos la actividad de los extractos utilizando una concentración de 50 microgramos mililitros sobre células primarias y la IC50 de líneas celulares. Sobre células primarias vemos que el P2CT tiene un patrón antioxidante, mientras que el supercrítico sí tiene un patrón diferente y que no es, digamos, igual en todos los pacientes. Estos resultados están pendientes de relacionar con estudios de genética y otros parámetros que nos puedan dar explicación del comportamiento de este extracto. Sin embargo, sobre líneas celulares, tanto el P2CT como el supercrítico se comportan con un efecto antioxidante. Y por último, complementando todos estos experimentos de modificación del metabolismo, estamos midiendo el efecto de la viabilidad de líneas celulares en líneas celulares utilizando la técnica MTT colorimétrica, combinando cada uno de los extractos con algunos quimioterapéuticos usados en la práctica clínica convencionalmente. Entonces, en esta gráfica vemos los resultados de sinergia sobre una línea derivada de origen linfoide, la línea celular RE, en donde el Anamu combinado, por ejemplo, con la ciclofosfamida, con la citarabina, el metrotexate o la vincristina, tiene un efecto, no se observa ni un efecto antagónico ni sinérgico. Mientras que con el P2CT, si lo combinamos con la vincristina, vemos un resultado sinérgico y si lo combinamos con el metrotexate, el efecto es antagónico. Ahora, en un ejemplo de línea celular de origen mieloide, la 1E37, vemos que tanto el Anamu como el P2CT pueden tener un efecto aditivo, utilizándolo en combinación con medicamentos como la hidarubicina y la citarabina. Entonces, como conclusiones preliminares, podemos hablar de estos resultados, que existe una diferencia en el estado de oxidorreducción entre los diferentes subtipos de leucemia y entre los pacientes al momento del diagnóstico y la recaída, que tanto el P2CT y el supercrítico pueden cambiar ese metabolismo en las células tumorales, medido principalmente en los cambios en los niveles intracelulares de ROS, principalmente con un patrón antioxidante, y que el P2CT y el supercrítico también pueden ejercer un cambio en la viabilidad celular cuando se combinan con ciertos medicamentos convencionales. Como perspectivas de este trabajo, buscamos que la generación de un perfil metabólico relacionado con la respuesta clínica en pacientes con este diagnóstico de esta neoplasia permitirá un acercamiento más a la medicina personalizada que mejore las tasas de supervivencia a largo plazo. ¿Y qué nos queda por hacer? Continuar con el reclutamiento de los pacientes, iniciar los estudios de metabolismo intracelular, enfocándonos en la producción de energía y en la función mitocondrial, y también complementar esos ensayos ya iniciados en células primarias y en líneas celulares leucémicas. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Cindy, muchas gracias a todos por su intervención, a María Paula, Leonardo, Carolina, Sandy, Melissa, Cindy, por supuesto un agradecimiento especial para los doctores Alfonso y la doctora Sonia por habernos acompañado hasta este momento. Quiero ya finalizar, luego de este agradecimiento, despidiéndome con ustedes.